buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer vuestra presencia en esta primera jornada de la Semana de la Ciencia, que espero que sea de vuestro interés. Como sabéis, el objetivo de esta Semana de la Ciencia consiste en dar a conocer algunas de las actividades que hacemos nosotros en nuestro Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología y darlas a conocer sobre todo no a nosotros mismos, sino al gran público y tampoco a lo que estamos acostumbrados por lo general, que es a presentar lo que hacemos ante compañeros que se dedican prácticamente a lo mismo que nosotros y nos dedicamos a dar conferencias, pues digamos, en un nivel que hoy no tendría ningún sentido. Hoy se trata de comunicar y que todo el mundo pueda entender perfectamente a qué nos dedicamos sin necesidad de tecnicismos ni nada por el estilo, ¿no? Quisiera agradecer a los organizadores que han pasado sus buenas horas preparando este evento, contactando con los oradores y preparando todo esto, como es Estrella, nuestra gerente, y otro personal del CIN, así como otras personas pertenecientes a instituciones con las que colaboramos a diario, como puede ser gente de la Fundación ITMA. Quisiera comentar solo que hace 4 años, es casi exactamente, es decir, el día 18 de noviembre, hace 4 años, se firmaba el convenio de creación de nuestro centro, un centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias. Han sido 4 años un tanto convulsos, aunque solo sea porque creemos que una iniciativa como esta, nacer e intentar crecer en unos momentos con una crisis como la que nos ha ido acompañando, pues ha sido bastante difícil. Toca en estos momentos la renovación de este convenio, que supongo pues, que exigirá el adecuarse a las necesidades del momento y de alguna manera pues, esto sufrirá ciertos recortes. Lo que sí que tengo que decir es que independientemente de todos los recortes que ha habido, de todas las imposibilidades y de todos los problemas que hemos tenido para poder llevar a cabo el proyecto inicial, que como sabéis íbamos a tener un equipamiento que ya estaba pactado de antemano, un edificio, etcétera, etcétera. Eso no ha podido hacerse a día de hoy. Sin embargo, la labor científica, la labor administrativa, todo lo que se ha hecho en el CIN ha cumplido exactamente con lo que estaba pactado desde un principio. Es decir, todo el personal del CIN ha hecho un trabajo extraordinario, hemos cumplido con un plan estratégico que teníamos, incluso en la adversidad. Entonces casi nos podemos imaginar lo que puede pasar en un futuro si realmente nuestras autoridades pues, deciden de alguna manera impulsar y dar futuro al centro, ¿no? al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología. Lo que se va a presentar hoy aquí son solo algunos ejemplos y dibujar el marco general en el que nosotros trabajamos en el Centro de Investigación. Tenemos oradores de la casa, lo que es el material inventariable del CIN, que son personas ya que pertenecen en este caso al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y luego hemos invitado pues, a uno de nuestros colaboradores más antiguos, lo digo por los años que hace que colaboramos, que es el profesor Moya, que ha tenido la amabilidad pues, de compartir hoy con nosotros pues, uno de los campos en los que más hemos colaborado durante los últimos años, y creo que os va a interesar de verdad lo que os va a contar hoy aquí, es bastante novedoso e interesante. En cuanto a gente de la casa que va a comentar sus trabajos, pues en el caso de José Luis Menéndez Río, pues va a hacer un ejercicio que a veces es lo más difícil, que es intentar ser muy generalista en un campo como el nuestro, y va a hablar de los principios generales de la nanociencia. Creo que puede ser una charla muy interesante para el gran público. Luego nuestro compañero Luis Antonio Díaz Rodríguez, otro investigador del CIN y perteneciente al CSIC, nos va a hablar sobre el futuro de los implantes dentales, los nanomateriales, un campo en el que lleva trabajando también durante los últimos 4 o 5 años. A continuación, Carlos Fidel Gutiérrez González, aunque no es del todo inventariable, pero ya podemos decir que es una de las personas, es un postdoc que lleva muchos años trabajando tanto con el profesor Moya en Madrid como aquí, que nos va a hablar de las aplicaciones de los nanomateriales en los textiles, que es un tema en el que nuestro centro se
encuentra trabajando también desde hace un par de años, me parece, en colaboración con la Fundación ITMA. Después tenemos al profesor Serafín Moya, que nos va a hablar sobre el efecto nano en los materiales biocidas. Y por último, a Teresa Rodríguez Suárez, otra casi inventariable de la casa, que se marcha un par de años ahora a trabajar a Londres, y que nos va a hablar del efecto nano en materiales sometidos a condiciones extremas, que es una de las líneas también de investigación que tenemos en el centro. Yo os agradezco muchísimo el tiempo que dedicáis a preparar estas conferencias y quizás hacer un poco de autocrítica. Este tipo de cosas teníamos que hacerlo no solo en la Semana de la Ciencia, creo que para llevar 4 años trabajando en el CIN no hemos hecho este ejercicio demasiado a menudo para que en Asturias o en España sepan que hay un centro que se dedica a estos temas, y puede que eso al final sea uno de los problemas también que podamos tener en el futuro. Yo creo que tienen que saber las cosas tan buenas que se hacen en esta casa y la gente tan competente que hay aquí dentro. Entonces, bueno, quizás yo me comprometo a intentar a partir de ahora forzar un poco más a organizar este tipo de eventos. Y nada más, desearos que os gusten las charlas y que luego tengamos un pequeño debate o preguntas sobre los temas que se expongan con cada uno de los speakers. Nada más, muchas gracias, y ya el primer orador es José Luis Menéndez Río, a la palestra.